Aguardos a vista de pájaro. Autor: Moisés de Boza. Lejos de constituir un mero capricho, las plataformas elevadas más conocidas en argot por su denominación anglófona de tree stand, constituyen sin ningún género de duda el mejor y más fiel aliado del cazador arquero actual. Sobre todo, de aquellos lunáticos que gustan pasar las noches en vela, escuchando los murmullos del bosque y el secreto deambular de sus nocturnos pobladores. Aunque fabricados con las más modernas tecnologías, donde se emplean materiales tan destacados como el aluminio, el carbono o incluso el titanio, el tree stand no deja de ser la moderna concepción de una idea muy antigua: cazar a la espera desde lo alto de un árbol. Tal y como se nos muestra en una de las miniaturas que ilustran las páginas de uno de los códices cinegéticos más antiguos que se conocen, más concretamente, en el Livre du Roi Modus, un manuscrito realizado en Francia en el año 1328, y que actualmente se custodia en la Biblioteca Nacional de París. Esta técnica cinegética era ya sobradamente conocida y practicada por los arqueros durante la Edad Media. Concretamente, en esta interesante miniatura podemos observar como un arquero puesto en pie sobre lo que parece ser una pequeña plataforma de madera adosada al tronco de un árbol, se dispone a disparar una flecha sobre un jabalí, mientras éste se recrea en una baña. La gran aceptación que estos artilugios tienen entre los cazadores de todo el mundo, últimamente también están siendo muy empleados por los amantes de las armas de fuego, que no han dejado de apreciar sus interesantes cualidades, se debe sobre todo a la versatilidad y eficacia que demuestran incluso en las situaciones más complicadas. Así pues, no resulta extraño encontrar en cualquier catálogo especializado de arquería deportiva un centenar largo de modelos que satisfarán los gustos de los cazadores más exigentes. No obstante, podríamos establecer dos grandes grupos de tree stands. Por un lado, los denominados estáticos, static tree stands, es decir, aquellos que necesitan de apoyos externos para poder ser colocados en el tronco de un árbol, así como para poder ascender y descender del puesto una vez se han instalado. Por otro lado tendríamos los trepadores, climbing tree stands, que son unos curiosos artefactos que permiten ascender o descender a voluntad a lo largo del tronco de un árbol, siempre y cuando éste sea más o menos rectilíneo, apoyando simultáneamente el peso del cuerpo en una de sus secciones, mientras ascendemos o descendemos desplazando la restante. En el primero de los casos, es decir, con un tree stand estático, deberemos complementar su utilización con el empleo de los denominados steps, unos robustos estribos metálicos con forma de Z, que generalmente van provistos de un tirafondo autooclusivo de unos 5 centímetros de longitud aproximadamente, que sirve para sujetarlos con fuerza al tronco del árbol. También es posible encontrar en el mercado algunos modelos realizados con nylon de alta resistencia que carecen de tornillo, sujetándose al tronco del árbol mediante el empleo de una cinta tensora. Desafortunadamente, estos últimos resultan muy complicados y lentos de utilizar, ofreciendo al pie del arquero un apoyo relativamente falso y muy inestable que en ocasiones puede resultar peligroso. Por el contrario, en el caso de los metálicos, y una vez que han sido convenientemente atornillados al tronco del árbol, se consigue un apoyo sólido y seguro para el pie del arquero que, a tientas y sin visibilidad, tratara de localizarlos al amparo de las estrellas. Resulta interesante observar con detenimiento estos estribos, pues el peculiar diseño de sus tornillos está concebido para que la madera vaya cerrándose tras de él, al tiempo que vamos extrayéndolo, por lo que el orificio donde se había colocado queda completamente cerrado minutos después de retirarlo, impidiendo de esta manera que la salud del árbol pueda verse afectada. Como curioso apunte, mencionaremos el hecho acaecido en Gran Bretaña hace tan solo unos años, cuando varios grupos ecologistas ingleses, opuestos a la construcción de una enorme autopista que debía cruzar medio país atravesando para ello varios bosques de árboles milenarios, llegaron a introducir en los troncos de muchos de ellos tornillos de este tipo, cuya longitud alcanzaba incluso los 50 centímetros. Su finalidad no era otra que la de destrozar las sierras mecánicas e impedir así el avance de los operarios. Obviamente, si ellos los utilizaron con tanta afinidad es porque debían estar totalmente seguros de que no afectaban para nada a la buena salud de los árboles.
Para instalar un tree stand estático se requiere a ser posible la colaboración de otro cazador, pues de esta manera resultan mucho más sencillas todas las operaciones que se han de realizar. No obstante, también se pueden colocar en solitario si se dispone de unos cuantos metros de cuerda, con la que poder izar la plataforma hasta la altura elegida. Su colocación no suele resultar demasiado complicada, pues generalmente están dotados de una cadena o una fuerte correa, similar a los cinturones de seguridad de los automóviles, provista de un mecanismo tensor, mediante el cual es posible ajustar su longitud al perímetro del árbol. Algunos modelos disponen además de un grueso tirafondos que permite anclar con firmeza la base del tree stand en el lugar elegido. Convenientemente instalados, estas sencillas plataformas constituyen un puesto de tiro sólido y muy estable, desde el que se pueden realizar esperas prolongadas con unas condiciones de comodidad aceptables. Por otro lado, los puestos trepadores están formados invariablemente por dos secciones, la superior que aloja el asiento, y la inferior constituida por una sencilla plataforma, no existiendo pieza central que las una. Ambas secciones incorporan en su parte posterior una pieza regulable con forma de ángulo que es la encargada de abrazar el tronco del árbol, sujetando la estructura fuertemente a este cuando se ejerce una mínima presión sobre el asiento o sobre la plataforma si se trata de la sección inferior, pero dejando libre la estructura si no se ejerce dicha presión. De tal forma que es posible ascender o descender progresivamente por el árbol, apoyándose alternativamente en una de las secciones y deslizando la otra verticalmente por el tronco. De esta manera y con un poco de práctica, se puede subir o bajar rápidamente y con seguridad por cualquier árbol cuyo tronco sea mínimamente recto. Cuando realicemos la primera ascensión a un árbol con uno de estos equipos lo haremos siempre mirando hacia arriba, evitando así un desafortunado golpe en la cabeza con alguna rama. Es muy importante no olvidar nunca, unir ambas secciones del tree stand con un cordel de seguridad, pues de no hacerlo así, un inoportuno descuido podría ocasionar la pérdida de la sección inferior, quedando colgados en la superior sin posibilidad de bajar hasta que algún alma caritativa nos ayude a recuperarla. Como en el grupo anterior, todos los modelos están realizados con materiales de altas prestaciones, teniendo revestidas de neopreno o de otro material similar a aquellas partes de la estructura que entran en contacto directo con el árbol, con la finalidad de amortiguar la presión ejercida sobre el tronco evitando así posibles daños en la corteza. Sin lugar a dudas, los lugares más indicados para realizar una espera desde un tree stand son los árboles próximos a las charcas y los rascaderos que muestren signos de ser tomados cotidianamente por los cochinos. Pero, ¿cómo escoger el árbol en concreto donde finalmente instalarlo? Elegir el árbol donde finalmente colocaremos nuestro tree stand obedece una serie de criterios básicos y muy definidos como son, el grosor del tronco y la salud aparente del árbol, su orientación y distancia al posible lugar donde se situará la pieza, así como su posición respecto a la incidencia de la luz ambiental en el cazadero. La salud aparente del árbol también es un dato muy importante a tener en cuenta. Nunca colocaremos el tree stand en un árbol muerto o que presente síntomas visibles de debilidad, como carencia total de hojas y ramas totalmente resecas o muy quebradizas. También pondremos una especial atención en no colocar el puesto sobre un árbol en el que existan nidos de pájaro carpintero, pues estas aves, al construirlos extraen gran cantidad de la materia leñosa existente en el interior del tronco debilitando en gran manera su solidez. La orientación del árbol debe permitirnos siempre ver el tiradero con amplitud y claridad, circunstancia que nos permitirá realizar el tiro desde una posición cómoda, que no obligue nunca al arquero a realizar posturas complicadas en el puesto. Al anclar el tree stand en el tronco del árbol, deberemos tener muy presente si tirador es diestro o zurdo orientando el puesto en consecuencia. También la distancia del árbol hasta el lugar donde esperamos que se situara la pieza es un factor fundamental a tener en cuenta, pues ésta no debería superar en ningún caso los 30 metros, reduciéndose como mínimo la mitad si esperamos realizar el tiro durante el crepúsculo o bajo la luz de la luna. La altura a la que situaremos el puesto del suelo dependerá en gran medida del tronco, así como del ángulo de tiro que tengamos. No obstante, resulta interesante significar que en la mayoría de las ocasiones elevar el puesto 3 o 4 metros del suelo resulta más que suficiente para no ventear.
Finalmente también deberemos observar la incidencia de la luz sobre el puesto y el tiradero, tanto durante el día como la noche, pues lo más indicado es colocar el tree stand de manera que la luz no nos golpee directamente, es decir, que ésta nos llegue desde la espalda, manteniendo nuestra posición en la penumbra pero iluminando suficientemente el lugar donde esperamos que se sitúe el jabalí. Para una óptima ejecución del disparo desde un tree stand, se requiere sobre todo práctica, repetir una y otra vez hasta llegar a la saciedad los movimientos y pautas a seguir, para lograr que una vez llegado el momento de ponerlos en práctica estos resulten suaves y conscientes. La precipitación es una mala consejera. Es necesario tener muy en cuenta que no es lo mismo tirar a una diana estática con los pies en el suelo, que hacerlo sobre un animal en movimiento y desde una determinada altura. La inclinación del ángulo formado entre la pieza y el cazador influirá directamente en la trayectoria de la flecha, siendo esta diferente en cada arco y para cada arquero, aun y cuando efectúen el tiro desde el mismo tree stand y en idénticas circunstancias. Por este motivo, lo más aconsejable es practicar desde diferentes alturas y a distintas distancias, manteniendo siempre posiciones que os resulten cómodas hasta encontrar la más adecuada a vuestro arco y características de tiro, tratando de evitar en la medida de lo posible los movimientos bruscos y acelerados. Resulta muy interesante que al comenzar la jornada de caza toméis la costumbre de abrir repetidas veces el arco, comprobando que éste no roza ni se engancha en algún punto del tree stand, del equipo o en las ramas del árbol. Básicamente, las posiciones de tiro empleadas desde un tree stand son tres. La primera posición sería la de sentados, sin duda la más cómoda y estable de las tres siendo empleada en tiros a corta, media y larga distancia. La segunda posición sería la de en pie de espaldas al árbol, empleada generalmente para realizar tiros a corta y media distancia. También utilizaremos esta posición cuando el blanco esté situado bajo la plataforma del tree stand, muy próximo al tronco de nuestro árbol, pues al inclinarnos hacia adelante quedando suspendido del puesto únicamente por nuestros pies y por el cinturón de seguridad, conseguiremos un ángulo de tiro lo suficientemente inclinado como para poder efectuar el disparo bajo nuestros pies. Finalmente la tercera posición sería la de en pie frente al árbol. Esta posición suele ser muy utilizada por arqueros zurdos, pues de esta manera y al suspenderse del cinturón de seguridad consiguen ganar el espacio necesario como para poder abrir el arco con comodidad. También resulta adecuada para los tiradores diestros en aquellas ocasiones en las que la pieza entra en el cazadero por el lugar opuesto a la que la esperábamos, pues invertir 180 grados nuestra posición de tiro será muy fácil, si giramos el cuerpo sobre nuestro propio eje utilizando el cinturón de seguridad que se encuentra atado a nuestra cintura. Por último hablaremos de la seguridad, algo que a veces se nos suele olvidar sobre todo a los más veteranos. Hemos de tener muy claro que si no nos sentimos cómodos y seguros en el árbol nuestro tiro será precipitado e impreciso por lo que lo fallaremos con toda seguridad. Por este motivo, resulta totalmente necesario sujetarse al tronco del árbol mediante un cinturón o un arnés de seguridad, procurando estar sujetos en todo momento. Esto incluye el ascenso, la estancia en el tree stand y por supuesto el descenso. Tened siempre presente que trabajar a cierta altura comporta un riesgo. Asumiéndolo evitaremos lo que podría llegar a ser un serio percance y disfrutaremos más intensamente de nuestras jornadas de caza. Sin duda alguna, el tree stand es el complemento ideal para todos aquellos apasionados a los aguardos de jabalí, independientemente de si son arqueros o aficionados a las armas de fuego. Pues puedo asegurar que las intensas emociones que solo una espera puede transmitir, se multiplican por 10 cuando ésta se realiza encaramado a un recio árbol, contemplando cómo el bosque desnuda sus más íntimos secretos bajo nuestros pies, mientras cual ave de presa oteamos el horizonte en busca de alguna pieza.